esta noche. Hace algunos instantes conversábamos con Hernando Guerra García, el presidente de la Comisión de Constitución. Se están trabajando reformas electorales con miras al proceso electoral. Hasta el momento, fijado, según primera votación en la anterior legislatura, para 2024. Pero ¿se puede acelerar más? ¿Se puede adelantar la fecha de las elecciones? Vamos a conversarlo con el doctor José Manuel Villalobos, experto en temas electorales. Bienvenido a RPP. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y el doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. La pregunta que nos hacemos todos, ¿se puede acelerar más aún este proceso y adelantar todavía, por lo menos hasta diciembre o septiembre del 2023, la fecha de las elecciones o no? Bueno, recordemos que la primera propuesta que se votó en el Congreso planteaba hacer la primera vuelta en diciembre de este año. Sin embargo, no se alcanzó los 87 votos, tuvo que haber una reconsideración y se aprobó la nueva fórmula, que es la que plantea que sea en abril y que está pendiente de una segunda votación. En teoría podría adelantarse, sí, podría adelantarse, pero no a abril de este año como pretenden quienes estaban reclamando eso, ¿no? Ya, ¿cuál sería el punto medio entonces? Propuse a la Comisión de Constitución que podía ser en el último trimestre de este año. Sin embargo, el adelantar las elecciones implicaba dejar de hacer las reformas que se requieren y que se están discutiendo en el Congreso. Además, que eso implicaba que solo participen los 12 partidos que están inscritos, es decir, los que ya están inscritos, y no exista la posibilidad de que nuevos partidos se inscriban. En cambio, si se hace la elección el 2024, hay 15 partidos que están en vías de inscripción y que yo creo que al menos la mitad podría participar. De lo contrario, claro, si apresuramos, vamos a ir con lo mismo de siempre, definitivamente. Doctor Quiroga, legalmente, ¿se puede o no se puede adelantar aún más la fecha de las elecciones? ¿Cómo ve usted este tema? Legalmente se puede hacer. El problema es si eso coincide con la realidad, ¿no? Porque, digamos, hemos convertido este año en un año electoral sin partidos políticos y sin candidatos. Entonces, no se trata de poner una fecha y buscar en el camino quién va a ser candidato. Eso es cambiar mocos por babas, ¿no? Pero la idea es que haya una institucionalidad básica y una solidez en el gobierno. Pero, digamos, el punto de partida de todo esto es la propia debilidad de la presidenta Boluarte, que juramenta hasta el 2026 y al día siguiente decide adelantar al 2024 y se quita a sí misma legitimidad, ¿no? Y crea todo este desconcierto. El Congreso mismo no sabe si ir para adelante o para atrás. Yo no entiendo cuál es la prisa de ir a unas elecciones sin saber para qué, con quién, cómo, cuándo y en qué condiciones, ¿no? Pero ahora hay que ver también desde otra óptica, doctor Villalobos. Muchísima gente está saliendo a las calles precisamente a pedir adelanto de elecciones. No se puede hacer esto de la noche para la mañana. Eso es cierto. Sin embargo, ¿no cree usted que se tendría que acelerar un poco más porque 2024 algunas personas lo ven demasiado lejano? Sí, pero tampoco podemos estar o cantar, a bailar al son de lo que diga la calle, ¿no? La calle puede pedir que sea, como te dije, la elección en abril de este año, que es lo que pide. La calle pide nueva constitución, otros, incluso el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que es un gobernador, el del Cusco, ha señalado que el Congreso debe autodisolverse, ¿no? Una figura que no conozco, que se autodisuelva, dice, y que se convoque a elecciones. Claro, digamos, eso constitucionalmente no está permitido. Claro, entonces hay muchas propuestas, a mí también se me puede ocurrir muchas, pero no todas son, como dice el doctor Quiroga, no todas van con la realidad, ¿no? No todas pueden ser realizables. Entonces uno tiene que pensar en que no solo está la postura de los extremistas, sino también está la postura de quienes respetan el Estado de Derecho, la democracia y las reglas. No porque la calle incendie vamos a hacer lo que ellos quieren. Tampoco quieren dialogar para explicar después de que ya hay un proceso de adelanto de elecciones en marcha que no solo requiere la votación de la derecha, sino que requiere la votación de la izquierda, porque en la primera votación los 92 o 93 votos que se sacaron fue porque no solo votaron las bancadas de derecha, sino también votaron los de la izquierda, que hoy no han querido votar por el proyecto que elimina la cuestión de confianza. El voto de confianza. ¿Qué pasaría si estos señores no votan en la segunda votación para que se adelante la elección? Nos quedaríamos en el limbo y entrampados, ¿no? Entonces, creo que los líderes, sobre todo en el sur del país, quienes están atrás de estas protestas,
pues deben ser más reflexivos. No pueden decir que no van a dialogar y que se haga lo que ellos quieren. Hay que buscar un diálogo, un entendimiento y finalmente esperar. Ya falta poco para que se haga. Ahora Hernando Nano Guerra ha dicho que el 15 de febrero posiblemente... Sí, lo anunció José Williams, el presidente de la mesa directiva del Congreso. Claro, se ha adelantado. lo ideal sería que se haga más pronto el inicio de la segunda legislatura para que, digamos, haciéndose la segunda votación y convocándose de inmediato a las elecciones, ya exista una fecha concreta, ¿no? Y eso pueda calmar sobre todo a la calle, ¿no? Claro. Esta legislatura ha sido programada, como ya todos sabemos, hasta el 31 de enero. Luego tendrían los parlamentarios, ¿no?, una suerte de 15 días libres, ¿no?, hasta el 15 de febrero. Legalmente debería empezar en marzo, lo que van a hacer es adelantarlo. Claro, adelantarlo. ¿No? Susel Paredes había propuesto incluso adelantarlo para el 1 de febrero, ¿no?, iniciar el mes ya con la segunda legislatura. Ahora, si se ratifica esta fecha de las elecciones 2024, ¿creen ustedes que esto puede hacer que de una u otra manera las movilizaciones dejen de recorrer las calles del país? Estamos viendo casi 100 puntos bloqueados en las vías de comunicación en este mismo momento en el país. Personas que quedan varadas, hay 50 muertos. Es una situación bastante compleja la que atraviesa nuestro país, doctor Quiroga. Pero, digamos, el hecho de que hayan elecciones adelantadas no garantiza que estas movilizaciones se detengan, ¿no? Porque las movilizaciones están, digamos, en parte movidas por vándalos y por gente organizada para crear este caos exprofeso, y por otro lado por protestas sociales justas que no pueden exceder los límites de la ley. Pero eso no se va a calmar porque hayan adelanto elecciones, sobre todo cuando vamos a tontas y a locas sin tener candidatos, sin tener partidos, sin saber para qué. Yo creo que es más bien al revés. El gobierno tiene que dar una señal de solidez de que gobierna. La presidenta tiene que convencerse a sí misma que es la presidenta. Por ejemplo, le cuento un detalle, ¿no? Ella se ha autocalificado como un gobierno de transición y el premier dice que es un gobierno de transición. ¿En qué parte de la Constitución dice que es un gobierno de transición? No es un gobierno de transición. Cuando el vicepresidente reemplaza al presidente, lo reemplaza por el resto del mandato original, porque ambos son elegidos en la misma plancha, el mismo día, con la misma votación y con la misma legitimidad. Entonces, cuando ella misma se dispara a los pies y dice, bueno, yo solamente voy a estar hasta el 24, promoviendo una reforma que no está hecha todavía, porque para que el 24 haya elecciones hay que hacer una reforma constitucional, o cuando ella misma se autotitula transitoria, se quita una legitimidad y eso le resta autoridad y hace que, digamos, no tengamos esa solidez en el gobierno. Un presidente o una presidenta que gobierne realmente y que ponga orden, porque las protestas y digamos, el reclamo social tiene por límite la ley. Y también existe un concepto que no es utilizado hasta ahora, que es la legítima defensa. Cuando una persona la están atacando o está en peligro su vida, tiene derecho a defenderse. Es lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. ¿Habla usted de los policías? En general, hablo de los policías, ¿no? Se habla de la proporcionalidad, claro, pero la proporcionalidad no es una proporcionalidad física, es una proporcionalidad jurídica, y la policía tiene que ser disuasiva, porque si fuera una proporcionalidad física, así como había un policía quemado, tendría derecho también a quemar a alguno de los vándalos, y eso no es posible admitirlo humanamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las expresiones que se tienen, porque la policía finalmente representa la autoridad, representa al Estado, no son dos bandos equivalentes. Uno es un bando que representa a la sociedad y que están con la autoridad del Estado, y los otros son gente que están francamente fuera de la ley. Eso tiene que poner orden, y para que haya ese orden tiene que haber una autoridad, y tiene que haber alguien que diga, yo soy presidenta, yo estoy a cargo del país, y yo me hago responsable de ejercer esa autoridad. Pero si está en un término medio, la realidad y la violencia la va a desbordar. ¿Qué es lo que está pasando? Doctor Villalobos, ¿es oportuno en este momento hablar de la reelección, por ejemplo, de los congresistas, de la Cámara de Senadores, que todos coincidimos en que son reformas necesarias, pero ¿es el momento realmente? Bueno, es que si no es el momento ahora, ¿cuándo va a ser el momento, ¿no? Digamos, fue un error que se haya quitado la reelección parlamentaria, que además era muy baja, ¿no? El porcentaje de congresistas que se reelegían, así como se quitó también la reelección de alcaldes y gobernadores, era muy baja en el Perú. Está demostrado que el hecho de que tú vayas a una reelección no implica que te van a reelegir automáticamente. El ciudadano sabe elegir, sabe evaluar qué congresista, qué alcalde, qué gobernador ha hecho una buena gestión y merece pues, ser premiado con la confianza nuevamente. Claro, de repente no había que tener una reelección indefinida, pero acotarla a 1, 2, 3 periodos,
pero no eliminarla, porque eso lo que hace es cortar la carrera política también. No tenemos ahora políticos con experiencia en el Congreso que precisamente puedan afrontar esta crisis, porque, digamos, los que han entrado, la mayoría eran nuevos, ¿no? Entonces, es el momento, sí. Creo que se equivocan quienes dicen que este Congreso no puede hacer las reformas porque no tiene legitimidad. Pero si este Congreso ha sido elegido para legislar hasta el 2026. Entonces, ¿por qué les pedimos adelantar las elecciones, pero les pedimos que no puedan aprobar otras reformas? Digamos, si hay la votación para que se aprueben, se aprobarán. Y si no, pues habrá que ir a referéndum también si es que no se logra la votación. Y si no se aprueba, se archivarán. Pero es el momento, claro, antes de que se convoquen elecciones, de analizar estas propuestas. No necesariamente van a solucionar la crisis, pero digamos, hay una demanda de un grupo de personas que sí quieren que exista la bicameralidad, que exista por lo menos una reelección. Finalmente, el hecho de que exista la reelección no significa que van a estar reelectos los de ahora. Los ciudadanos elegirán en las urnas y castigarán al mal congresista no dándole el voto, ¿no? Pero muchos podrían pensar, un Congreso con 8%, ¿cómo puede proponer este tipo de reformas? Es que la propuesta no viene de ahora. Es lo que dice la Constitución. O sea, quien hace las reformas es el Congreso. No dice que tenga que tener 15 o 20% de aceptación. El Congreso siempre tiene una aceptación baja, pero existe en todas partes del mundo, ¿no? Digamos, ¿quién se pone detrás del Congreso para decir tú tienes legitimidad o tú no tienes legitimidad? ¿Quién es esa autoridad que le otorga o le confiere o le niega la legitimidad al Congreso? Entonces, si no vamos a tener una institucionalidad básica, no vamos a funcionar como país. ¿Y dónde queda la posición de los ciudadanos que en una consulta popular rechazaron tanto la reelección como una segunda Cámara? Recordemos que la ley 26.300 señala que un tema que es rechazado en referéndum puede volver a ser consultado después de 2 años. Después de 2 años. Ya pasaron 4. Es decir, el hecho de que en el 2018, por una coyuntura especial, ese proyecto no haya sido aprobado, no significa que ahora no se pueda volver a debatir en el Pleno. Pero hay encuestas que señalan que la población continúa rechazando el tema de la reelección. Pero entonces reemplacemos al Congreso y reemplacemos las elecciones por las encuestas y gobernemos a través de las encuestas, ¿no? Claro. ¿Coincide usted, doctor? Totalmente, ¿no? ¿Sí? Porque, digamos, si un mal proyecto fue aprobado en su momento y eso no se puede realizar nunca, estamos condenados al fracaso eterno, ¿no? O sea, digamos, lo que hace una ley la deshace otra ley. Lo que se establece en una modificación se puede volver a modificar. Para eso existe el Congreso, para legislar, para reformar la Constitución y para ese desequilibrio de poderes. Pero si vamos a desaparecer el Congreso y le vamos a hacer caso a esa posición extrema que dice que se disuelva, que no existe el Congreso, realmente el país va a estar mucho peor de lo que está ahora, ¿no? ¿Qué otras reformas se tendrían que trabajar con urgencia? Estamos entrando ya a la recta final del debate. Si las fechas se cumplen, en la primera quincena de febrero podríamos ya fijar una fecha para las elecciones. ¿Qué reformas se tienen que trabajar? Mira, hay reformas que son de plano constitucional y que seguramente no va a alcanzar el tiempo para aprobarlas porque requieren 2 legislaturas, pero hay reformas de índole legal para mejorar, digamos, el proceso electoral. Lo que yo sí creo es que el Congreso ahora, aparte de estar discutiendo la reelección y la bicameralidad, creo que hay que evaluar la prohibición para los condenados por terrorismo y delitos graves, que así estén rehabilitados, puedan o no puedan postular. La ley 30.717 que les impedía ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, creo que es una medida que en particular yo creo que no es correcta, creo que no se ha ponderado el derecho que tienen la ciudadanía a estar protegida de que personas pues, que han ido en contra del Estado de Derecho, de la ley, puedan incorporarse a la vida política, ¿no? Entonces, creo que sí es factible, desde mi óptica, a través de una reforma constitucional, poner esa prohibición a nivel constitucional. ¿El Congreso lo podría hacer aún con esta sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, sí, porque lo que ha declarado inconstitucional es una ley, ahora se tendría que elevar a rango constitucional. Creo que el momento actual lo demanda, ¿no? Veremos luego si eso pues, es objeto de algún cuestionamiento. Finalmente, doctor Quiroga, se ha presentado también un proyecto de ley por parte del bloque magisterial para que los parlamentarios puedan renunciar al cargo. ¿Le parece que también es una reforma constitucional viable para las próximas elecciones o para el próximo Parlamento? Yo creo que sí, ¿no? Siempre me pareció extraño que el cargo de los parlamentarios sea irrenunciable. En el Perú todos los cargos son renunciables, hasta el presidente de la República puede renunciar.
¿no? Y el único que resulta que le quitan de su voluntad la posibilidad de renunciar resulta parlamentario, entonces está obligado, está atado por la Constitución a seguir en el cargo. Eso me parece un contrasentido, porque nadie puede estar obligado a ejercer un cargo que no quiere. Por lo tanto, como en muchos países del mundo, el cargo parlamentario debería ser renunciable también. Y la reforma que se ha aprobado hoy día, parcialmente, que está pendiente de un referéndum, si es que se hace, el tema de la cuestión de confianza me parece también un tema equivocado, ¿no? Porque, digamos, lo que están haciendo es alejar la posibilidad de la disolución del Congreso. Pero durante 20 años esto ha funcionado bien. ¿Cuándo no funciona bien? Cuando no hay partidos políticos y cuando no hay mayoría en el Congreso. Entonces, el remedio, en vez de mejorar los partidos, de mejorar la institucionalidad, es quitar el instrumento, ¿no? Para usted debería continuar el voto de confianza, la investidura que le dé el Parlamento a un gabinete ministerial. Sí, lo voy a explicar por qué brevemente. Porque el gobierno en la Constitución se hace a la limón entre el Congreso y el Ejecutivo. No es solamente el Ejecutivo ni solamente el Congreso. A quitar este voto forzoso de confianza, el Ejecutivo va por su lado, va a nombrar a los ministros que quiera y luego verá si el Congreso lo censura o plantea una cuestión de confianza a cada ministro. Y la cuestión de confianza al Premier va a desaparecer en los hechos, porque eso pone en el disparadero al Congreso. Entonces, me parece que estamos revisando mal las consecuencias de lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? En todo caso, hay una reconsideración que se ha presentado. Bueno, estaremos atentos al voto nuevamente del Parlamento. Yo solo quiero acotar algo final, doctor Villalobos. ¿no? Creo que se equivocan quienes están pensando que forzando con estas marchas la renuncia de la presidenta van a lograr que se hagan elecciones el 2023. Eso no es posible, se equivocan. ¿Y por qué? Porque si la presidenta de la República renunciara el día de hoy, automáticamente va a asumir el presidente del Congreso. José Williams en este caso. Y en este caso la Constitución lo que dice es que el 115, el presidente del Congreso debe convocar de inmediato elecciones. Esa convocatoria de inmediato no significa que las elecciones se hagan de inmediato. Como ya no podrían hacerse reformas, tendrían que respetarse los plazos de 270 días para convocar elecciones, más el plazo de asunción de mando del 28 de julio, por lo que la elección, si la presidenta renunciara, de todas maneras sería el 2024. Muy bien, clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. El doctor José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, el doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, con nosotros aquí en Todo se sabe y en RPP Televisión.